Derechos de los Ciudadanos, que se emite por Canal 7, el canal del pueblo, y la 100.1 en la ciudad de Salta. Mi nombre es Eduardo López, soy abogado, profesor en Ciencias Jurídicas y máster en Gestión Universitaria. Hacemos este programa los días martes de 17:30 a 18:30 con el objeto de defender los derechos de los ciudadanos. Ya van a hacer la línea de contacto y también Abigail, buenas tardes, nos dirán dónde pueden ver. Buenas tardes, Eduardo. Sí, voy mencionando las líneas de comunicación donde la gente puede llamar o mandar su mensaje al WhatsApp 387 47 35 366. 387 47 35 366. Y puede llamar a la línea fija al 6090 271. Nos pueden buscar como Canal 7 Salta mediante las redes sociales, y también pueden visitar nuestra página web al www.canal7salta.com. También pueden buscarlo al doctor Eduardo López en Facebook como Eduardo A. López, y también pueden entrar a su página, que es www.partidonuevasalta.com. Ahí les pueden brindar las novedades también para unirse al Partido Nueva Salta. Bueno, muchas gracias, Abigail. Bueno, proseguimos ya con el programa. Bueno, están las redes sociales, nos pueden ver más tarde también por el Facebook y mis redes sociales también. Los que no puedan ver el programa en su momento, por supuesto, cuando está saliendo al aire. También decirle que estamos en campaña de adhesiones y afiliaciones para el Partido Nueva Salta. Tienen redes sociales donde pueden comunicarse para esto. Después está el teléfono fijo que sale en pantalla. No es fijo, no, es fijo de Canal 7, sino el celular que está saliendo, o también eventualmente lo que salen los avances de Canal 7, que bueno, la gente los ve, eso lo tenemos confirmado, y bueno, hay gente que está adhiriendo, afiliando, justamente con un partido nuevo para defender los derechos de los ciudadanos, ¿no? Es el objetivo nuestro, luchar por la recuperación de nuestros recursos naturales, por nuestro litio, por nuestro oro, por nuestro cobre, por los recursos de la tierra, por el gas, por el petróleo, por el agua potable, etcétera, ¿no? Que sea para los salteños. Somos los que vivimos acá y de acuerdo a la Constitución Nacional es propiedad de Salta y de quienes vivimos en esta provincia que es rica, pero lamentablemente donde la mayor parte de sus personas, de sus habitantes, los salteños, viven en la pobreza, en la miseria, ¿no? Y cada vez más con esta política económica del gobierno nacional y también con la política económica del gobierno provincial actual. Entonces, tenemos que luchar por esto, por recuperar el banco, que es Banco Macro, bueno, que vuelva a ser Banco Provincia de Salta. Hay muchos jóvenes que no saben esto, lo desconocen. Bueno, una vez fue el Banco Provincia, es decir, banco del Estado salteño y de los salteños, no un banco privado. Lo mismo EDESA, bueno, son cosas que tenemos que recuperar justamente para lograr que esos recursos, que esas ganancias que se van a otro lado queden en Salta para hacer la obra que necesitamos, ¿no? Lo que no podemos es caerle con un impuestazo para hacer obra y sacar a los vecinos lo poco que tienen, como hizo el intendente capitalino Emiliano Durán, ¿no? Entonces, eso no podemos hacerlo porque están los recursos y tenemos que luchar por ello, pero no es una cuestión únicamente de Eduardo López, de quien está hablando, sino es de mucha gente, como hablamos de Güemes, del tiempo de independencia o de otra gesta, ¿no? No es una cuestión de una persona, sino es cuestión de realmente muchas personas comprometidas con este cambio político, que implique también cambio en la justicia, cambio en la seguridad, en la educación, en la salud, en los recursos naturales que sean para todos. Realmente ese es la bandera Nueva Salta con transparencia y realmente nos congratula que haya jóvenes que se sumen, que se afilien o que nos llamen porque quieren realmente un cambio y están hartos de las mafias, hartos de toda esta componente de la impunidad, el sufrimiento del pueblo salteño, de la violación de los derechos humanos en toda la provincia. Y bueno, justamente uno de los caminos que podemos tener en forma pacífica y legal es el camino de la política, ¿no? El camino, en este caso, de formar un partido político.
depende ya de la gente, de los ciudadanos que quieran cambiar o no. Porque más allá de eso las cosas no se van a arreglar solas y lamentablemente lo que va a terminar sucediendo, como le sucedió a otro pueblo, que le quitaron todo, que lo limpiaron étnicamente, que le hicieron genocidios y que pueblos que terminaron desapareciendo. Entonces, si alguien cree que escondido en su casa o quedándose únicamente por actos que son intrascendentes, tanto en cuanto no tengan la accionar correspondiente en la realidad, lamentablemente la pobreza y la miseria y la privación de los bienes le van a quitar justamente lo poco que tenga, ¿no? Entonces es necesario estar alerta y actuar en consecuencia. Para eso están Nueva Salta y están invitados a ser protagonistas de la historia, así como lo fue Güemes, Quiroga, Rosas, Juan Calchaquí, bueno, es hora nuestra. Veremos si tomamos el tren de la historia, nos subimos a ese tren o lo dejamos pasar para ser un pueblo más que perdió la batalla y terminó desapareciendo. Dicho esto, también siempre decirles que lo que hablamos en este programa, en las columnas, y responsabilidad de quien está hablando, Eduardo López, bajo ningún aspecto comprende a Canal 7, ni a sus directivos, ni a aquellos que a veces eventualmente invitamos al programa los días martes. Son responsabilidad y opiniones de Eduardo López sobre la realidad política internacional, nacional, provincial y municipal, de la cual nos hacemos responsables como siempre, ¿no? Porque cuando escribimos, nosotros nos hacemos responsables, firmamos lo que escribimos, ¿ya? Lo mismo hacemos cuando estamos hablando o haciendo un programa que aparte lo que decimos acá, no, como decimos muchas veces, porque sabemos que el público se renueva, no obedece a reuniones secretas, que estamos reunidos en algún lugar, y bueno, yo me entero de ahí, vengo aquí al programa a decirla. Son análisis que no se hacen en otros programas de la televisión nacional o salteña, que se hacen, que me permite hacerlo Canal 7 en este programa, sobre, en muchos casos, hechos que son conocidos porque salen por la prensa. Entonces no es algo secreto que yo vengo a decir, bueno, aquí yo vengo a decir lo que pasó en esta reunión, simplemente estamos analizando desde un punto de vista jurídico y político para que usted tenga información particular, una información distinta a lo que sale en todos los canales, que todo es festival, fútbol, sino que también pretendemos que llegar con otro tipo de información que le sirva para poder actuar en la vida, en defensa propia, ¿no? Tanto desde el punto de vista económico, político, financiero, cultural, etcétera. En definitiva, para que usted defienda sus derechos propios como ciudadano. Dicho esto, ya pasamos a la columna que tenemos todos los días martes en este programa, en la primera parte. Veremos si podemos tener una comunicación en la segunda parte. Señor editor, si vamos ya a la primera placa, más que todo quería hablar un poquito, lo oriento sobre el tema de los puntos del Pacto de Mayo, ¿no? Este pacto tan remanido, del cual se habla mucho, y que no tiene nada que ver con los grandes pactos que hacían aquellos que luchaban, aquellos que estaban en la lucha de unitarios y federales, y aquellos que luchaban por el federalismo, ¿no? Tanto en Santa Fe como en Litoral, como el propio Artigas en Uruguay, que también era parte de esto, y que luchaban por los derechos de las provincias, ¿no? Para que no sean absorbidos y no seamos esclavos de Buenos Aires, y tengamos la posibilidad de elegir nuestros gobernantes, dictar nuestras leyes, defender nuestros recursos económicos, y esos son los grandes pactos que hubo antes de la Constitución de 1853. Son los pactos preexistentes, la cual menciona esa Constitución, y sería bueno conocerlo. Pero esto que pasó en Tucumán ayer, con el Pacto de Mayo, estamos hablando de julio, le podrían haber puesto el nombre Pacto de Julio, por lo menos. Pero más allá de eso, más allá de los nombres, es realmente un pacto que no tiene nada que ver con esos grandes pactos de los federales, de los grandes federales en su momento,
como Artigas decía, sino un pacto realmente para entregar el país, ¿no? Que no tiene significación jurídica, por suerte, porque tendría que ser aprobado por legislatura y etcétera, no tiene valor la ley, pero sí como una forma de señalar un camino, pero que no va en el buen sentido, sino en el mal sentido. Es decir, un pacto que lamentablemente en sus distintos incisos uno ve que más que todo es para que sigamos siendo una colonia como seguimos siendo ahora, para que terminemos entregando este país, lamentablemente, y no para otras cuestiones, o para esclavizar a sus habitantes. Entonces yo le diría, señor director, hay una placa que tiene sobre contenido sobre el Pacto de Mayo, porque quería analizarlo, no habla, son 10 puntos que tiene, uno de ellos es ahí está justamente, la inviolabilidad de la propiedad privada. Bueno, esto no es discutible, ya no hace falta señalarlo, está en el artículo 17 de la Constitución Nacional, pero siempre como lo que vemos siempre, incluso lo que comenzamos a estudiar Derecho en primer año, cuando vemos la materia de introducción al derecho, bueno, sabemos que la propiedad privada tiene límites, es decir, también debo respetar las leyes y los derechos de los otros, y que eso no es un derecho absoluto, también está limitado por el bienestar de los demás, ¿no? Entonces, eso también hay que aclararlo. Hay una propiedad privada que debe ser respetada, artículo 17 de la Constitución Nacional, pero tiene límites esto. Bueno, ahí no, parece que es propiedad privada y pasamos por encima de todo, y no es así, ¿no? También hay un segundo punto que también me gustaría analizarlo, vamos a ver si podemos analizar la mayoría de los puntos. El equilibrio fiscal innegociable, bueno, una cuestión que es importante, siempre yo apoyé el equilibrio fiscal, pero en todo caso puede no ser necesario, o por una circunstancia económica ser favorable que haya a veces un déficit para justamente fomentar una actividad económica o el movimiento económico, por ejemplo, ¿no? Así que estos puntos que se plantean y que después el propio gobierno no los cumple, porque el propio gobierno tampoco cumple con ese déficit fiscal cero que dice realmente, ¿no? Si pasamos al tercer punto, señor director, también la reducción del gasto público a nivel histórico en torno al 25% del Producto Bruto Interno. 25%. Bueno, en este caso realmente es una cuestión totalmente discutible, porque te está diciendo que, bueno, que el Estado no va a gastar, ¿no? Pero hay determinados casos que el Estado debe intervenir en la economía, por lo menos en nuestra perspectiva. Tiene que tener su banco propio, Salta tendría que tener su banco propio, no un banco privado, por ejemplo, una empresa estatal de energía, etcétera. Entonces, en ese marco, este tipo de que gastamos 25% de lo que es gasto público es discutible. Realmente creo que tiene que gastar más, porque hay que hacer obras públicas, hay que arreglar las calles, hacer puentes, etcétera. No podemos poner el 25% y demás. Bueno, ¿y qué pasa si necesitamos hacer un puente y pasamos del 25% y no lo hacemos? En todo caso, lo que hay que ver no es tanto si, más allá también que hay que ver cómo gastamos, evidentemente no hay que gastar en ñoquis, pero sí también tenemos que ver que es muy importante que nos preocupemos también de dónde sacamos el dinero, ¿no? Y no es sacar a los pobres, no es sacarlo como ver al final del programa, sino justamente es cobrarle a aquello que hay que cobrar. Por ejemplo, no puede ser que la empresa minera se lleven todo con el 3% únicamente de pago de canon a la provincia de Salta, ¿no? Entonces es totalmente inaceptable y aparte mintiendo. Entonces no pagan el 3, sino pagan el 1 y decimos nosotros terminamos haciendo de rutas y demás, ¿no? Invirtiendo nosotros. Entonces, bueno, ahí hay que sacar el dinero, pero no podemos caerle al jubilado ni con impuestazos, etcétera. Y una vez con los recursos, bueno, podemos gastar el 25, el 30, lo que haga falta para el bienestar de un pueblo. Entonces, estas cuestiones de poner un número, una cifra así, sin sentido, porque no obsta que haya que cuidar los recursos,
del Estado, así como cuidamos los propios, ¿no? Vamos al siguiente punto, señor editor, creo que el 4. Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar, ¿no? Bueno, todos estamos de acuerdo con esto. El tema es que pienso que al gobierno no le importa la educación de nuestro pueblo, ¿no? Porque también en muchos casos cuando se dice útil, se dice que únicamente vamos a ver el tema económico, pero no preocupar por enseñar los valores a las personas o la historia para que no se repitamos los errores del pasado o para que sabemos hacia dónde vamos, ¿no? En definitiva, una educación de calidad. Cuando en Salta, por ejemplo, se están cayendo las escuelas. Entonces, en ese sentido, tenemos que realmente podemos estar de acuerdo en general, pero realmente se entiende que por las leyes, por la Constitución, tiene que haber una educación, pero más que todo, lo que no se pone ahí es una educación de calidad, sino para, digamos, que la persona sepa leer y escribir y entender supuestamente, cosas que evidentemente la educación primaria y secundaria está fracasando, pero no por culpa muchas veces de los docentes, sino por una realidad social que tenemos hoy en día, donde imperan las redes sociales, etcétera. Entonces, realmente creo que eso es un punto que podemos estar todos de acuerdo, pero el sentido que da el gobierno es preparar obreros o preparar mano de obra, pero no preparar seres humanos que realmente puedan discernir o hasta puedan votar bien, ¿no? O que puedan pensar y tener espíritu crítico sobre lo que está pasando hoy o pase mañana. Entonces, esto es realmente, creo que es importante. Vamos a pasar al siguiente punto, señor editor, una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Entonces, en este marco, bueno, también estamos de acuerdo con que se reduzcan los impuestos, estamos de acuerdo con que son muchos los impuestos que pagamos, apenas damos vuelta y pagamos impuestos que también pagan los pobres. Lamentablemente, cuando compran una gaseosa o compran leche, también pagan impuestos, el IVA, por ejemplo. Entonces, es importante reducir, y ahí todos estamos de acuerdo, pero el gobierno de Milei no cumplió con esto, evidentemente, y al contrario, aumentó los impuestos. Y le aumentó de tal forma que repercutió en las provincias y repercutió en los municipios. Como vemos, el aumento, por ejemplo, el impuesto inmobiliario, o la tasa general de inmuebles en la provincia, etcétera, ¿no? Entonces, en ese marco, evidentemente, o el aumento, cuando aumenta el combustible, aumenta también la tasa de combustible que cobra la nación. Entonces, esto realmente, esta hipocresía que se tiene, realmente, de decir, bueno, vamos a bajar los impuestos, estamos de acuerdo que va a bajar los impuestos, realmente no tiene bajo ningún aspecto sentido, ¿no? Entonces, esto para mí totalmente falso, son un pacto falso realmente, porque se puede decir una cosa por un lado, pero después se cae con todo el aumento de impuestos a todos los ciudadanos, ¿no? Como está sucediendo. Pasemos al siguiente punto, el punto 5, si no puedo ubicar, señora directora, que también seguimos analizando en ese marco. Entonces, que también se refiere al tema de obra pública y otras cuestiones que estamos analizando, y que todas son cuestiones realmente que a veces podemos estar todos de acuerdo, pero hay en otras no, evidentemente. Bueno, esta es la reforma tributaria, que aliviane la presión impositiva y simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Bueno, en general podemos estar de acuerdo, pero el gobierno no la cumple, ¿no? Vamos con el punto 6, que también que está ahí nomás, ahí estamos, la discusión de la coparticipación federal de impuestos, para terminar siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias. Bueno, también estamos de acuerdo, evidentemente, en el caso de Nueva Salta, sostenemos que esta coparticipación debe ser invertida, es decir, que las provincias tienen que recaudar impuestos de aduanas, impuestos internos, todos los impuestos, y derivar una parte al mantenimiento del Estado central,
para gasto de defensa, para el gasto de también de relaciones exteriores, etcétera. Pero además, bueno, la provincia en la que se encarga el tema de salud, educación, etcétera. Entonces la provincia tendría que recaudar. Pero eso no va en este sentido. Entonces, habría de discutir una coparticipación, pero algo indefinido, no la invertida que pretendemos nosotros. Y eso no sirve, evidentemente, ¿no? Porque realmente esa coparticipación está sirviendo y sigue sirviendo, y Milei usa eso para condicionar, para extorsionar a los gobernadores, como ha pasado ayer con el Pacto de Mayo, donde fueron a firmar obligados, ¿no? En muchos casos, amenazados con la supuesta quita de fondos, ¿no? Por la coparticipación que no alcanza, evidentemente. Y de eso tenemos que cambiarlo para que justamente haya federalismo y cada provincia pueda disponer a través de sus gobiernos qué es lo que va a hacer y cómo va a recaudar lo que va a recaudar, y no depende del Estado Nacional que recaude y que después tire las migajas a la provincia y que los gobernadores se terminen arrodillando ante el presidente de turno, en este caso Milei, para firmarle cualquier cosa, ¿no? Cosa que yo no, bajo ningún aspecto lo haría. Entonces, quienes tenemos dignidad no hacemos esto y luchamos por el federalismo de verdad. Esa forma realmente siempre nos va a tirar migaja y nunca va a haber federalismo. Vamos al punto 7, señora directora, si la podemos poner. Habla un compromiso del punto 7, las provincias. Eso está un poquito más atrás. Ahí estamos, un compromiso de las provincias sobre avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Bueno, esto que realmente es una cuestión más grave que más nos afecta a los salteños, porque lo que se está pretendiendo es que regalemos nuestros recursos naturales como estamos regalando actualmente. Bueno, no hacía falta que firme ningún pacto de Mayo, ¿no? Porque realmente lo estamos regalando a los recursos naturales de nuestro país, en este caso de Salta. Como le decía, el litio, el petróleo, el gas, se lo están llevando gratuitamente, sin dejar prácticamente nada, o sin dejar nada, sacando la contaminación, la pobreza y la miseria. Y bueno, ese es otro compromiso que quiere, porque el proyecto es un proyecto sin industria, ¿no? Como ustedes ven, ese Pacto de Mayo no propende a que se establezca una industria en el país. Simplemente ser una factoría con población casi esclava que termine regalando sus recursos naturales, nada más, usando su territorio para eso. Si podemos seguir con el siguiente punto, es el punto 9. Ya vimos el tema que nos afecta a los recursos naturales, algo que nunca tendría que haber firmado un gobernador que quiera defender los recursos naturales salteños. Lamentablemente el gobernador Sáenz lo firmó. Y tenemos que ir al punto 9, creo que se refiere a los derechos laborales, de lo cual también nos afecta a todos, que somos trabajadores. Dice cambiar el régimen laboral por uno más flexible, etcétera. Esta es la reforma previsional, creo que es el 9, que dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permitan a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. Bueno, al privado lo sacaron porque ya era mucho, ¿no? Muy alevoso. Nos recordaban la vieja FJP, que se robaban dinero los aportes de los jubilados, administradoras privadas de los fondos de los jubilados, pero en general podemos estar de acuerdo en la primera parte, si respeta a quienes aportaron y permite. Lo que sí no podemos estar en contra de la discriminación de vastos sectores de la población que se jubilaron y que merecían la jubilación, no porque no hayan aportado. En el momento que pagaron impuestos, que trabajaron en este país años, aportaron a la riqueza de este Estado, tenían derecho a tener una jubilación, ¿no? Más un sistema en el cual el propio Estado negrea a sus trabajadores y lo que hace es que no aporten debidamente. A la mitad del sueldo de muchos trabajadores del Estado es negro. Entonces nadie puede tirar la primera piedra y esto diferenciar realmente no me parece correcto. Y el último punto creo que es ya solamente el tema de reforma laboral, el punto 10 de este Pacto de Mayo, que realmente, apertura del comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global. Realmente esta apertura al comercio internacional significa que abramos las puertas y que dejemos entrar todo el producto del mundo, que tengamos todo
cosas importadas, y que se destruya en definitiva nuestro aparato productivo, lo poco que queda, que se destruya nuestra industria, que se destruya el agro, lo poco que tenemos, ¿no? Pero más grave apunta a la industria, entonces destruye totalmente, y que vean productos de cualquier mundo y que nos transformemos en una factoría que únicamente tiene mano de obra casi esclava, de la cual sacan recursos naturales, y que no pueda aspirar, por ejemplo, a tener una industria que realmente dignifica a las personas en cuanto al trabajo. Es decir, personas que ya quedarían totalmente en desempleo, porque en la nueva industria no hay trabajo tampoco. Pero parece que, bueno, esa es la intención de este Pacto de Mayo, que yo no lo hubiera firmado. Hay un video, señor editor, si lo podemos pasar, lo puedo ubicar, el tema de el gobernador Sáenz firmando justamente este Pacto de Mayo, ¿no? Bueno, ahí tenemos, bueno, lo pasemos con sonido un segundito. Tenemos otro candidato que parece que no conoce el interior o la geografía del interior profundo, que espera que la mano invisible del mercado venga a ponerle agua a los huichis. Para decirle a aquellos que viven en Capital Federal que se levante del escritorio y vengan a conocer las necesidades de los salteños y de los del norte de la patria. Que Dios los bendiga, que el Señor y la Virgen del Milagro nos den la fortaleza para mostrarle al país que acá hay gauchos que no se arrodillan ante nadie, solo ante Dios. Firma a continuación el señor gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz. Firma a continuación el señor gobernador de la provincia de San Juan, Marcelo Orrego. Bueno, acá hay gaucho, se ve que mucho gaucho no había, ¿no? Al poco tiempo terminó firmando agachado, no de rodillas, pero agachado, firmando el pacto, ¿no? Que prácticamente está de rodillas ante el gobierno central. Pero no se puede ser limonero siempre. Cuando se pide limona, lamentablemente lo que uno tiene es limona. Lo que hay que reclamar son los recursos de Salta, al Estado central, y también nuestros recursos propios que estamos regalando a empresas extranjeras a través de la minería, a través de el agro, la falta de control, el contrabando, etcétera. Este tipo de cosas, bueno, no es ser gaucho, sino traicionar a Salta y a Güemes, evidentemente, mayor del poncho y mayor de cualquier cosa. No hace falta lisonjear, no hace falta abrazar de más, no hace falta mirar un bastón y avalabarlo para decir, bueno, es que si me tiran un crédito, que bueno, todo tiene un precio, por supuesto, y recién mostrábamos los 41.000 millones de pesos que presta el Banco Nación a Salta. Justamente es el valor, parece que es el pago por ir a firmar un pacto que va a perjudicar a los argentinos y también por consiguiente a los salteños. Bueno, con esto finalizamos esta primera parte del programa. Ya vamos a la segunda parte, a ver si podemos comunicarnos con un amigo de otra provincia, y para que también veamos un poquito qué pasa con otra perspectiva sobre el 9 de julio de 1816. Una declaración de independencia, porque hubo otra también que le hicieron la Unión de los Pueblos Libres con Artigas a la cabeza, ¿no? No todas las provincias tuvieron en Tucumán. Eso debemos aclararlo para que aquellos que desconocen la historia de este país. Vamos ya a la pausa, señora directora, pausa del programa, pausa del canal, y en minutos volvemos. Va con tu afiliación al partido Nueva Salta, que te brinda esta oportunidad para trabajar juntos en una provincia que precisa de nuevas ideas, proyectos superadores y distintos actores de la política provincial. Doctor Eduardo López, presidente del partido Nueva Salta. Celular 3875-204-789. Página www.partidonuevasalta.com. Facebook Eduardo A. López. Es hora de que te